Bueno, dado que yo soy un poco más breve y porque además los dos temas, como veréis, están estrechamente relacionados, pues vamos a hacer el turno de preguntas para los dos, ¿no? Bueno, esta conferencia, si a alguien le interesa, el documento, el escrito básico, está publicado en el blog de Postmodernia con el título de Carlos V, la Hispanidad en Europa, que sería el nombre más completo. Bien, Carlos I de España y quinto emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, nació en Gante, en el condado de Flandes, el 24 de febrero de 1500 y murió en Cuancos de Yuste el 21 de septiembre de 1558. Fue llamado César. Reunió junto a su madre Juana I de Castilla, aunque esta solo de forma nominal, en todos los reinos y territorios hispánicos con el nombre de Carlos I, y reunió por primera vez en una persona las coronas de Castilla, Navarra, Aragón, con todos los reinos de Aragón, del Principado de Cataluña. Y fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V entre 1520 y 1558. Bueno, por parte paterna, era hijo de Felipe el Hermoso, era nieto del emperador Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña, de quien heredó el patrimonio borgoñés, el archiducado de Austria y el derecho al trono imperial. Y por vía materna era nieto de los reyes católicos. Bueno, de alguna manera podríamos decir que el proyecto imperial de Carlos V, digo quinto porque ser emperador es más importante, por lo tanto le llamaremos Carlos V, ¿no? Su proyecto fue llevar a la práctica el antiguo ideal gibelino expuesto en el Tratado de Monarquía de Dante, es decir, unir a todos los pueblos cristianos de Europa e Hispanoamérica en un gran imperio, en una diarquía, lo que antes nos comentaba Raúl, formada por el emperador como señor temporal y el papa como representante del poder espiritual. No estando ninguna de estas figuras subordinadas la una a la otra, sino cada uno en su propio campo de poder. Y bueno, se caracterizaba el proyecto también, al igual que fue el proyecto a nivel de la península de los reyes católicos, por su respeto a la diversidad de pueblos, costumbres, leyes consuetudinarias y lenguas, pero también por el respeto a la unidad cultural y religiosa y a la autoridad del emperador. Este proyecto obviamente contó con numerosos enemigos, no solo los protestantes, no solo Holanda y los protestantes alemanes e Inglaterra, también la corona francesa, porque para ser una corona católica muchas veces pues, apoyó a los protestantes. E incluso en ciertas ocasiones al propio papado. Pero tened en cuenta que en aquellos momentos el Papa era a la vez pontífice máximo y señor temporal. Y en muchas ocasiones sus intereses como señor temporal pasaban por encima de los otros, ¿no? Y de ahí vino el enfrentamiento con Carlos V. También tuvo que enfrentarse aquí en España a la rebelión comunera, que fue un incipiente nacionalismo de miras estrechas contrario al proyecto imperial. Hay que señalar que uno de los principales consejeros de Carlos V, el canciller Gattinara de origen italiano, era un hombre muy influido por las ideas de Erasmo de Rotterdam. Bueno, Erasmo, que al principio parecía que simpatizaba algo con el protestantismo, pero acabó enfrentándose a él. Especialmente hubo una dura polémica con Lutero, ¿no? Porque Erasmo publicó un libro llamado De Libre Arbitrio, donde se defendía la libertad humana. Bueno, la libertad entendida en el sentido teológico, se entiende. Y a este escrito contestó el heresiarca con otro título que se llama El Servo Arbitrio, en el que se negaba esta libertad, y donde se sentaban las bases para lo que sería después la teoría calvinista de la predestinación. Evidentemente, todos sabemos que Carlos V no consiguió su objetivo. Bueno, su hijo Felipe II y después los Austrias menores continuaron guerreando contra Inglaterra, Holanda, las potencias protestantes o Francia, hasta la llamada Paz de Westfalia, que hace referencia a una serie de tratados que se firmaron en las localidades alemanas de Münster y Osnabrück entre enero y octubre de 1648, donde se consumaba la derrota tanto del Imperio español o hispánico en Europa como del Sacro Imperio. Entonces ya estaban separados porque Carlos V dejó la corona de España a Felipe II y la corona del Sacro Imperio a su hermano, pero siguieron peleando juntos, ¿no? Fue el nacimiento de las monarquías absolutas.
Cuando alguien nos habla de los reyes medievales, sino que son reyes absolutos, es que no se entera de nada. Los reyes absolutos nacen aquí. Cuando dice que la religión de un Estado va a ser la religión de un príncipe. Si el príncipe se hubiera hecho budista, pues tiene que haberse hecho todos budistas. Reyes absolutos porque por una parte no se sometían ni al control interior que existía en la Edad Media, con contrapoderes, las ciudades, la aristocracia, pero tampoco se sometían ni a la autoridad del Papa ni a la autoridad del emperador. También hay que decir que Carlos V fue el máximo impulsor del Concilio de Trento, en el cual jugaron un gran papel los teólogos españoles procedentes de la escuela de Salamanca. Este concilio puso en marcha lo que se ha llamado la Contrarreforma, que es un nombre, a mi modo de ver, no muy adecuado. En realidad fue la reforma católica opuesta a la protestante. Podemos decir que Carlos V significó la lucha contra la modernidad en su conjunto, porque ahí estaban los inicios, como ya nos ha comentado Raúl, degradada hoy en posmodernidad. Carlos V luchó por la unidad europea, ¿verdad? No como la unidad europea que hay ahora, ¿no? Fundamentada en los pilares del papado y del imperio. Seguramente, si su proyecto hubiera triunfado, no hubieran tenido lugar en Europa las dos guerras mundiales que ensangrentaron la primera y la segunda, y acabaron convirtiendo a los estados europeos en súbditos del imperio. Bueno, esa sería un poco la introducción del resumen, y ahora vamos a ir viendo partes por separado, ¿no? Bueno, cuando en 1516 Carlos es coronado rey de España, de Castilla, Navarra y Aragón. Se ha educado en Flandes. Cuando llega a España apenas sabe hablar español, viene acompañado de consejeros flamencos y el que pudiera haberle aconsejado, el cardenal Jiménez de Cisneros, que hablaremos de él también, que ha sido regente desde la muerte de Fernando el Católico, ha muerto poco antes de su llegada. Bueno, sus primeras relaciones con la nobleza castellana no son nada buenas, ¿no? Este descontento culmina en la citada revuelta de los comuneros. Hay resentimientos por el reparto de cargos entre los consejeros flamencos, pero también hay una cierta resistencia a los planes imperiales que Carlos desarrollará más adelante. Claro, para demostrar que Carlos no era un monarca absoluto, siendo emperador, cuando quería pues, poner un impuesto nuevo para financiar las guerras, tenía que reunir cortes, y los cortes decían que no, es decir, que de monarca absoluto, nada. Bueno, Ramiro Ledesma Ramos, en su discurso a las culturas de España, se refiere a esta revuelta comunera diciendo que, aun con pequeñas razones de su parte, era la resistencia particularista al programa imperial. Pero las cosas empiezan a cambiar en 1520, cuando Carlos es coronado emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Influyen varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que citar que sus consejeros borgoñones, Jean de Sauvage y Guillermo de Porroy, señor de Chievres, han muerto. Estos habían orientado toda su política a los intereses particulares de Flandes, y era una política nacionalista, lógicamente. En cambio, su nuevo consejero, Mercurio Arborio de Gattinara, es de origen italiano, es un decidido partidario de la política imperial. El escritor francés, Frédéric Chabot, en su libro Carlos V y el Imperio, nos dice que este primer Carlos que llega a España tiene todavía una visión particularista y borgoñona, lógicamente porque ha nacido y se ha educado en Flandes, ¿no? Particularista y borgoñona de la política. Pero la influencia de Gattinara y su nueva responsabilidad como emperador lo llevan a evolucionar hacia una visión mucho más elevada. Vuelvo a sacar el libro de Dante, de monarquía. De hecho, lo que hace Carlos V es recoger, ¿no? este mensaje. La diarquía papa-emperador, y que en el fondo no hace más que hacer suya la máxima evangélica: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. De alguna manera, esta visión imperial le lleva a conectar con los proyectos de sus abuelos Fernando e Isabel, porque de alguna manera lo que Carlos quiere lograr para Europa es lo mismo o algo muy parecido a que los reyes católicos habían logrado en España. Unidad religiosa cultural, lucha contra los particularismos, pero a la vez respeto a las costumbres y leyes consuetudinarias de los diversos territorios y autoridad real, pero sin absolutismo. Los católicos llegan a un equilibrio importante porque se siguen manteniendo los reinos existentes, pero luego también se crean entidades, instituciones que de alguna manera aseguran la unidad, como fue la Santa Hermandad o la propia Inquisición.
Bueno, Chabot, que antes he citado, sostiene, yo no estoy de acuerdo, pero lo sostiene, que la mentalidad de Carlos está muy alejada de las ideas renacentistas y es en realidad la de un hombre medieval. Pero esto es matizable, porque el término renacimiento es un término amplio y ambiguo. De hecho, procede de la historia del arte y de la literatura, pero cuando queremos trasladar a la historia del pensamiento, de la filosofía o de las ideas políticas, aparece lleno de contradicciones, porque hay personajes totalmente opuestos que pueden ser calificados de renacentistas. Renacentistas son los humanistas, pero también lo es Lutero. Renacentista es Erasmo de Rotterdam, que se enfrentó a Lutero, como antes hemos comentado en sus escritos. Renacentistas son los papas corruptos, como los Borgia, pero también es renacentista el cardenal Jiménez de Cisneros, que reformó la Iglesia española. Esto sí que fue una reforma, combatiendo la corrupción, la simonía, amancelamiento de sacerdotes y obispos. Y también fue renacentista la Universidad de Alcalá, fundada por Cisneros. Después nos vamos a dedicar un poco a hablar de esta universidad, que es muy importante, donde profesó el gran humanista Antonio de Nebrija. Fijaros, durante toda la Edad Media, como antes comentaba, era una unidad cultural, pero no política. Pero a pesar de ello, en toda la Edad Media, la idea de imperio está presente, revolotea. El Sacro Romano Imperio de Carlomagno, el Sacro Imperio Romano Germánico. En la España de la Reconquista, los reyes de Asturias, Castilla y León ostentan el título de Imperator totis Hispania. Por lo tanto, la posición real, yo creo, no es tanto entre renacentistas contra medievales, sino que este periodo serán dos proyectos opuestos de Europa, o de la cristiandad. El proyecto imperial, lo que Eugeni d'Ors habría llamado el León de Roma, el León de Roma o León de la Unidad, fue frente al proyecto de la dispersión, de la rotura, al que el mismo Dors calificó de Eón de Babel o de la dispersión. Al mismo Dors también debemos la sentencia que dijo, que dice: todo nacionalismo es separatista, no importa el nivel. Bueno, este proyecto de Carlos V de alguna manera fue continuado por sus sucesores, es decir, aunque en este momento ya con Felipe II se ha separado el Imperio Español del Sacro Imperio, o el Imperio Austríaco, como se le llamaba, pero sigue un poco en la misma onda, ¿no? La derrota se plasma en esta paz de Westfalia, que hemos comentado, donde nace el Estado-Nación moderno y la monarquía absoluta. Pero ahora tenemos que hablar de algo que es muy importante y que revolotea por todo este asunto, que es el tema de la mal llamada Reforma Protestante, que no fue una reforma, fue una herejía no religioso y un cisma en lo político. Hay que señalar que antes de que Martín Lutero publicara sus tesis heréticas, en el mundo católico existe la conciencia de una necesidad de reformas. Es lo que vamos a llamar a veces la prerreforma, ¿no? Y gente, creadores de las ideas muy diversos, han sostenido que la prerreforma, por una parte, alimenta a la herejía protestante, pero también alimenta a la reforma católica, es decir, centro, es decir, que de allí sale todo, ¿no? Evidentemente había conciencia de había una corrupción de una parte del clero, ¿no? Las simonías y la venta de beneficios eclesiásticos, amancelamiento a veces descarado de sacerdotes y obispos, corrupción de algunos monasterios. El propio papado no escapaba de esta corrupción, ¿no? El caso de la familia Borgia me parece que es un caso bastante evidente. Claro, la dualidad del Papa como pontífice máximo y a la vez como rey temporal del territorio era una fuente de contradicciones entre su papel espiritual y sus intereses temporales. En España, esta necesidad de reforma cobra vida con el cardenal Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo y regente de España desde la muerte de Fernando el Católico hasta la coronación de Carlos. Cuentan aquella anécdota, ¿no?, de que unos nobles descontentos van a quejarse a Cisneros, le dicen que en virtud de qué está mandando, y él dice que por la ventana se dio unos cañones y dijo: estos son mis poderes. Bueno, una cosa importantísima, pero en esto no voy a alargarme mucho porque, bueno, daría para otra conferencia, fue la fundación de la Universidad de Alcalá.
Complutense, porque era el nombre latino de Alcalá de Henares, Compluto. Luego esta universidad fue trasladada a Madrid y se sigue llamando Complutense. Y ahora regalan cátedras a señoras que ni siquiera tienen una licenciatura, pero sí que son las señoras del presidente del gobierno. Bueno, todo decae, como podemos ver, ¿no? Solamente comentar una cosa muy curiosa y muy interesante, aparte de las muchas cosas que se hacen en esa universidad, como por ejemplo la edición de la Biblia políglota, pero en esta universidad enseña Antonio de Nebrija, ¿no?, que es uno de los intelectuales renacentistas más importantes, no de España, de toda Europa, ¿no? Y allí es donde se hace la primera gramática española. Y dicen que Antonio de Nebrija pues, presentó esta gramática a los reyes católicos diciendo que era la lengua del imperio. Esta frase, ¿no?, que tantas veces ha sido ridiculizada para los separatistas y elogios de toda índole, resulta que la pronunció uno de los humanistas más importantes de Europa. Es decir, que, para que veáis cómo son las cosas. Bueno, entonces, aparte de esta reforma, será también la otra, ¿no? Es decir, que es por eso porque en España, se cree, muchos lo dicen, que una de las razones de que el protestantismo no arreglara, sí que hubo alguna cosa, pero muy poca, hubo algunas los alumbrados y todo eso que, bueno, no eran importantes, pero se parecían. Pero en gran parte es porque, a ver, Lutero utiliza esta corrupción de la Iglesia, que era cierta, como una excusa, pero luego va mucho más allá. Pero claro, en España, como la reforma de Cisneros ha acabado, no del todo, pero ha acabado con muchos de estos abusos, pues ya no tienen el banderín de enganche que tendrán en otros sitios. Bien, vamos a ver la posición de Carlos V frente a este protestantismo. Bueno, evidentemente la idea siempre presente en Carlos es un imperio en que el catolicismo sea la masa de esta unidad. Y lo que quiere hacer, de alguna manera, es extender la reforma de Cisneros al conjunto de la cristiandad. Pero claro, ¿con qué se topa? Bueno, se topa con la rebeldía luterana. Al principio, Carlos era un hombre dialogante, no tiene nada que ver con la imagen que a veces nos han vendido, ¿no? Intenta conciliar posiciones, pero después de la dieta de Worms, en 1521, se da cuenta que es imposible pactar con Lutero, porque además Lutero está, bueno, se ha venido arriba, ¿no?, porque hay el apoyo de una serie de príncipes alemanes que ven en el imperio una amenaza a sus intereses. Y ahí se junta lo que es la herejía religiosa con el cisma político. De no haber sido por este apoyo de los príncipes alemanes, de algunos príncipes alemanes, el luteranismo hubiera sido como la herejía de los husitas, o sea, una herejía más de las muchas que han habido. Pero esto hace que la cosa ya tome un cariz político importante, ¿no? Bueno, aprovechando las disputas internas del imperio, las disputas internas del imperio pues venían de aquí, venían de Lutero, pero no ya solamente era una cuestión religiosa, sino una cuestión política, ¿no? Francisco I de Francia, aliado con el Papa Clemente VII, declara la guerra a los Habsburgo. Es decir, el Papa declara la guerra al Imperio Católico. Bueno, tal como hemos mencionado, estas actuaciones del Papa como rey temporal interferían continuamente en su papel de pontífice. Pero Carlos derrota a los franceses en Pavía y hace prisionero a Francisco el 10 de marzo de 1525. Y 2 años más tarde derrota a los ejércitos del Papa y las tropas españolas y alemanas entraron en Roma y la saquearon durante una semana, famoso episodio conocido como Saco de Roma. Pero no van contra la autoridad del Papa, van contra el rey temporal, que es el Papa, que es otra cosa muy distinta. Yo a veces digo que, ya sé que Garibaldi era un masón, pero que en el fondo, y seguramente no era su intención, creo que Garibaldi le hizo un favor a la Iglesia, porque esta dualidad del Papa y como rey no podía acabar bien. Por cierto, el Papa, desde el momento en que Garibaldi toma Roma, él dice que se considera un prisionero del Estado romano, perdón, del Estado italiano. Fue precisamente Mussolini quien firmó el primer concordato y allí fue cuando se entregó el Estado Vaticano, que es una solución bastante aceptable. Bueno, en 1530 Carlos convoca la Liga de Habsburgo, intenta una reconciliación. Ante el fracaso se inicia
una nueva guerra, otra vez los príncipes protestantes, apoyados otra vez por Francisco I, y al final, bueno, en la paz de Habsburgo, Carlos acabó cediendo, reconociendo la libertad de culto. Pero eso evidentemente no acabó con los problemas, porque los problemas se fueron, las guerras llamadas de religión, de hecho había algo más, pero bueno, todo estaba unido, continúan hasta, como hemos dicho, el famoso Tratado de Westfalia, que ya significa pues, el nacimiento de esta Europa moderna y de los estados modernos bajo el auspicio de los reyes absolutos. Es decir, esto del rey absoluto en aquel momento era lo propio, para entendernos, ¿no? Bueno, por otra parte también hay que comentar, también creo que es un tema muy importante, el Concilio de Trento. Carlos I jugaría un papel muy importante en esta lucha porque es consciente de que la batalla contra el protestantismo no tiene que ser solo una batalla militar, también tiene que ser una batalla cultural. En ese sentido, su intervención fue decisiva para la preparación de este concilio, que luego va a continuar su hijo Felipe II. En la instrucción, Carlos cuando ya se retira, cuando abdica en su hijo, le da unas instrucciones, ¿no? Y aconseja a su hijo como objetivos principales de la monarquía hispánica los siguientes. Dice, mantener la unidad católica, contribuir a la reanudación del concilio inaugurado 3 años antes, acatar a la Santa Sede, en el tema religioso, evidentemente, y conceder beneficios eclesiásticos únicamente a personas dignas. Bueno, en esto sí que hay algo de medieval, ¿no? Carlos V creía necesaria la aparición, ¿no? de este concilio, porque había un concepto de que cuando el emperador, cuando la cristiandad atravesaba una situación difícil, era obligatoria la convocatoria de este concilio. Bueno, fue el Papa Pablo III el que inicia este concilio. También había sido un admirador de Erasmo de Rotterdam, por cierto. Bueno, intentó reunir el concilio, primero en Mantua en 1537, luego en Vicenza en 1538, al mismo tiempo que negociaban una paz entre Carlos V y Francisco I. Tras diversos retrasos, convocó en Trento, Italia, el Concilio General de la Iglesia el 13 de diciembre de 1545. De hecho, a pesar de que esto se ha llamado la Contrarreforma, en realidad fue la Reforma Católica. En esta primera sesión se contó con la presencia de 25 obispos y 5 superiores generales de las órdenes religiosas. Y allí fue muy notable la presencia de clérigos y teólogos españoles, muchos de ellos educados en la escuela de Salamanca. Ahí tenemos a jesuitas como Nicolaínez, Alfonso Salmerón, Francisco Torres, la filosofía, otro que inspiró de los aspectos más filosóficos fue Carrillo de Villapando, y las normas prácticas sobre sanciones de conductas tuvieron como principal exponente al obispo de Granada, Pedro Bermejo. El Papa Pío IV, sucesor, fue el que culminó este concilio. Se decidió que los obispos debían presentar capacidad y condiciones éticas intachables. Se ordenaba crear seminarios especializados para la formación de los sacerdotes y se confirmaba la exigencia del celibato clerical. Los obispos no podían acumular beneficios y debían residir en su diócesis. Ahora había obispos que ni siquiera vivían en la diócesis. Bueno, se impuso la necesidad mediadora de la Iglesia, se ordenó como obligación de los párrocos predicar los domingos y días de fiestas religiosas y impartir catequesis a los niños. Se reafirmó la validez de los sacramentos, la necesidad de la fe y las obras, bueno, en fin, se combatió desde el punto de vista ideológico, ¿no? Se combatió todo lo que el protestantismo o Lutero había puesto encima de la mesa. También se combatió la tesis de la predestinación desarrollada por Calvino. Pero ahora es que a veces habla del protestantismo, no hay uno, hay muchos. ¿Verdad? Como cada uno puede interpretar los textos como quiera, pues ahí van apareciendo iglesias, una detrás de la otra. Pero también hay que decir que Calvino mandó quemar vivo a Miguel Servet. No por lo que dice a veces por ahí algún despistado, es que Miguel Servet descubrió la circulación menor de la sangre y por eso lo quemó vivo. Esto es mentira.
Miguel Servet publicó un libro llamado Cristianismo Restitutio, donde se negaba la Trinidad. Y por ahí viene una cosa, pero es bastante paradójico que una religión que dice que cada uno es libre de interpretar los textos como quiera y que no hace falta que esté la Iglesia, pero el señor Calvino, como la interpretación de Servet no le gustó, pues acabó en la hoguera. Es verdad que también lo perseguía la Iglesia católica, pero la realidad es que donde lo quemaron vivo fue en Suiza. Bueno, y para acabar, pues en 1555 Carlos abdica a favor de Felipe, que ahora llamará como Felipe II, de las coronas de España y las Indias, y en 1556 cedió el imperio a su hermano Fernando. En 1557 se retiró al monasterio de Yuste, donde falleció al año siguiente. Felipe II, Felipe III, Felipe IV continuaron la lucha, o sea, las guerras de religión continúan, ¿no? Es decir, Francia, Inglaterra, Países Bajos, contra los alemanes, y al final, bueno, todo acaba en esta paz de Westfalia, la que ya hemos mencionado, que daría origen a la Europa moderna, y a los Estados-nación y a las monarquías absolutas. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención. Bueno, pues antes del descanso, que vamos a aprovechar también para mirar los libros y todo esto, pasamos la libretita para todo aquel que quiera hacerle una pregunta a Raúl o a Josep, pues pueda hacerlo. Pues sí, la pregunta. Ahora, después de las preguntitas, haremos el descanso para pasar. Bueno, no sé si podrá ser. Queremos que podamos ser puntuales a las 12:15 a la conferencia de Jorge Buixadet, que nos honra con su presencia, ha sacado una porción de su apretadísima agenda para estar con nosotros. La cristiandad no es creída ni defendida por Roma. ¿Para quién es? Bueno, en realidad era para Emilio Quirós, pero también podía ser. Es que todo se enlaza, ¿no? Exacto. Esto es que había más preguntas, pero no quiero otra. Quirós, para Raúl, la cristiandad no es creída ni defendida por Roma. Sí, a ver, hay que diferenciar entre cristiandad en minúscula y en mayúscula. Cristiandad, como nombre común, ya hemos dicho que es cualquier sociedad política inspirada por los valores del Evangelio. Es verdad que la cristiandad con mayúscula pues se da pues, en lo que se llama pues, llamadamente la Edad Media, ¿no? Aunque a mí ya me empieza a gustar ese nombre, ¿no? Yo soy me gusta ser medieval, ¿no? Me hago poco y estas cosas pues, para ser más medieval, ¿no? No, pero más aparte. No, pero la cristiandad con mayúsculas es esa cristiandad que empezó en Roma a partir del año 380 y por tanto, claro que fue defendida por Roma, pero Roma no defendió la cristiandad porque el concepto de cristiandad no existía. Roma... Equivocado, a lo mejor el planteamiento de la pregunta. Cuando yo hablo de Roma, ¿sí? Estoy hablando de la Roma del Vaticano actual. Ah, bueno, vale. Pero, o sea, tu pregunta sería, ¿la cristiandad no es defendida por la jerarquía que reside hoy en el Vaticano? Exacto. Pues te podría responder esa pregunta. Pero
no quiero que Tucho me excomulgue, aunque realmente me dará igual porque carece de legitimidad de ejercicio, incluso también legitimidad de origen por cómo fue nombrado, pero no quiero hablar más porque podría caer una pena canónica sobre mí, pena que, insisto, carecería de aplicabilidad, pero formalmente la sería, ¿no? Bien, bromas aparte. No estoy ahora mismo capacitado para responder a esa pregunta. Aunque, si quieres después a solas, yo te doy mi humilde opinión, pero que así ya sería una opinión, no fruto de un estudio académico, pero sí que tengo mi opinión. En cualquier caso, tenemos que estar tranquilos porque la Iglesia Católica, sí, no solo la forma, los jerarcas de la Iglesia Católica de esta época actual, la Iglesia triunfante, que son los santos, y a esa hay que mirar. Claro. La Iglesia purgante, ¿no? La del purgatorio, ¿no? Esa también nos puede ayudar mucho. Y luego está la Iglesia militante, que somos todos. Y aquí pues sabemos mejores, peores, y algunos también de los malos llegan a los poderes, y los buenos también. O sea que bueno, aquí es un poco dejarnos en las manos de Dios, eso sí, tampoco ser pusilánime, es decir lo que hay que decir con caridad, pero sin faltar la verdad y corrigiendo pues a quien hay que corregir, siempre dentro de pues unos canales, ¿no? Pero perdona, es que esta pregunta ya se me escapa, porque me voy a meter en camino de temas que no tienen nada que ver con la conferencia. Es un poco la tangente, ¿no? Perfecto, pero bueno, yo sin querer, no entro en el tema actual, pero ya hemos visto históricamente cómo un papa se alía con Francisco I, que aunque era católico, y se alía con los protestantes para declarar la guerra a los dos al imperio católico, que era el imperio de los Habsburgo. ¿Por qué? Porque en el momento no estaba actuando como papa, estaba actuando como rey temporal de un territorio. Es decir, que bueno, son cosas que han pasado y Pablo pasan. IV contra Felipe II. Exactamente, ¿no? Es decir, bueno, Y Montini contra Franco. exactamente, lo mismo. Y adelantamos, pues, Exacto, puntos suspensivos. Ahora viene una pregunta muy buena, bueno, muy fuerte. ¿Qué hubiera ocurrido si el emperador hubiera ajusticiado a Lutero? A ver, no lo sé, pero, a ver, pensar siempre, a ver, yo creo que hay un gran error cuando se cree que cualquier acontecimiento histórico se puede centrar en una persona. Ni los problemas de España hay que centrarlos en Pedro Sánchez, sino en toda la estructura institucional que lo ha llevado donde está. Ni el nacionalsocialismo se puede explicar porque el papá de Hitler le había pegado de pequeño, ni el estalinismo se puede explicar porque Stalin tenía traumas. Entonces es lo mismo. Si hubieran ajusticiado a Lutero, hubiera aparecido otro. De hecho, habían otros, Lutero no fue el único. Y Lutero fue importante porque lo apoyaron los príncipes alemanes. Si no, hubiera sido un Hus más que acabó mal. Pues si hubiera justiciado a Lutero, pues habría salido otro. Estaba Calvino, y bueno, había muchos otros, es decir, que la cosa pues no era a ver, no es la historia de una sola persona, de sus se han lanzado teorías psicológicas sobre Lutero, sí, que está un poco mal de la cabeza, parece ser que es verdad, pero bueno, esto no tiene nada que ver, es decir, si no hubiera sido Lutero, hubiera sido otro. Yo creo que a lo mejor en vez de preguntar qué hubiera ocurrido es, tenía que haberlo. Bueno. Tenía que haber justiciado. Fue flojo. Era flojo, Carlos. Aquí tenemos otra, perdón, no sé si te interrumpí. Otra pregunta. ¿En qué sentido se puede decir que los rebeldes comuneros eran particularistas y no entendían la idea de imperio? ¿No serían más bien los defensores de un orden tradicional, al contrario, a una incipiente centralización del poder que no tenía en cuenta las instituciones tradicionales? No, esto fue mucho más tarde. Los reyes católicos primero y el propio Carlos V tuvieron en cuenta perfectamente estas instituciones. Las instituciones tradicionales desaparecen con los Borbones, con la guerra de sucesión. Entonces no. Lo que había, los reyes católicos en su proyecto tuvieron que enfrentarse mucho con una nobleza levantisca y más oligarcas, ¿no? Gente que se preocupaban de sus intereses. Y en esto, los comuneros, bueno, quizá tenían alguna pequeña razón de su parte, pero en realidad lo que había era una resistencia. O sea, ¿por qué nos vamos a enredar aquí ahora con un imperio europeo? ¿Por qué esto nos va a costar dinero? O sea, era una resistencia particularista, la misma que se encontraron los reyes católicos, solamente que más.
Pero en ningún momento ni los Reyes Católicos ni Carlos V, o sea, su imperio era un imperio tradicional, era una monarquía compuesta. Los reinos seguían existiendo, los fueros seguían existiendo. Entonces, no, la destrucción de muchas de esas cosas, bueno, era una cosa que ya se veía venir, porque ya el centralismo francés pesaba, pero fue sobre todo con los Borbones. Lo cual no quiere decir que también tuviera sus aspectos positivos. Por ejemplo, es verdad que Cataluña con Carlos V se enriqueció, es cierto, porque acabaron con las fronteras interiores, pero que quien acabó con las instituciones tradicionales, como la Generalitat, no la de ahora, la de antes, fueron los Borbones. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, ¿puedo hacer algún comentario? ¿Puedo hacer algún comentario? Por supuesto. Bueno, yo en esto, que es el amigo, a ver, yo no voy a atender un cable a favor de Lutero, ni mucho menos, que quede claro. Yo soy de una opinión, modesta, que Lutero se le escapó la cosa un poco de las manos. Es decir, que si Lutero, en vez de encontrarse con un papa como León X, que era italiano, tío, que era la antítesis de él, que era hijo de un minero, si hubiera encontrado con Adriano, el papa Adriano, a lo mejor la cosa hubiera cambiado. Otra cosa es Calvino, pero Lutero es lo que dices tú, fue un instrumento que yo creo que ya llegó tanto que ya no tuvo tiempo de echar para atrás. Eso es lo que yo creo. Con la ejecución de Lutero, creo, no se le retiró nada, porque como dices tú, era uno más. Lo hubiera victimizado, pasó con Juan Jus cuando lo quemaron, ¿no? Lo hubiera victimizado y hubiera sido el mártir de la cristiandad, que no es cierto, por supuesto. Porque uno de los grandes contrarios es Tomás Moro, que fue mártir por como el de Pablo, el defensor de la fe. En fin, es una cosa que Sí, pero fíjate, por eso mismo, ¿no? O sea, Lutero por una parte, luego pues Enrique VIII, es decir, que la cosa estaba madura y cuando una cosa está madura socialmente, pues aparece en varios sitios y aparece con varios caudillos, nunca es una sola persona, nunca hay nadie que sea tan grande como para hacerlo solo. Por lo tanto, pues aquí hubiera sido bueno, más o menos lo mismo. Yo no creo que hubiera cambiado tanto, ¿no? Yo tengo una preguntita, como hay espacio, para Raúl. Raúl, ¿no crees que por una parte el edicto de Constantino fue un punto de inflexión para el desarrollo de la civilización humana y la hispanidad fue ese segundo punto, digamos, como dos elementos básicos para entender la civilización humana? Bueno, sí y no. Igual que con Constantino y con Teodosio, pues fue como la chispa, el inicio de lo que después, bueno, el inicio de una cristiandad que después pues germinó en esa cristiandad con mayúsculas, ¿no? La hispanidad, sin embargo, es cuando esa cristiandad de mayúsculas empieza a decaer, ¿no? Con todas las ideas modernas, ¿no? Pues digamos que la hispanidad lo que hace es salvar en un reducto, ¿no? Esa idea de cristiandad. Por eso el profesor Díaz de Tejada llama a la hispanidad esa cristiandad menor. No es que sea una segunda cristiandad o un empuje, no, todo lo contrario. Es como cuando la cristiandad ya va de retirada, ¿no? Pues para que la cristiandad no acabe desapareciendo, aparece pues alguien que la recoge, ¿no? Y la guarda, ¿no? Es la hispanidad. La reserva espiritual de Occidente, ¿no? Que se suele decir. Eso es. es motivo de burla. Ana María. Sí. La leyenda negra, ¿qué posición tuvo? ¿Qué fue en este momento que estás explicando, que estabas hablando? Bueno, la leyenda negra fue propaganda de guerra. Propaganda de guerra. Lo mismo que podías escuchar, bueno, ahora ya no se escucha porque como han ganado la guerra ya se han callado, pero todo lo que contaban sobre Irán, que el 90% eran mentiras, ¿no? Leyenda negra. Lo que se cuenta sobre Rusia, leyenda negra. El problema de la leyenda negra, digo que alguna cosa no fuera verdad, claro, porque es perfecto, ¿no? El problema de la leyenda negra es que los españoles se la creyeron. En cambio, los iraníes no se la han creído, por eso han ganado. Y los rusos tampoco se la creen. Los españoles, una gran parte de ellos, se creyeron la leyenda negra.
guerra fue propaganda de guerra. Es decir, tú estás en guerra, los holandeses, además que era la época que empezaba la imprenta, ¿no? Imágenes, ¿no? Machacando indios y cosas de estas, ¿no? La típica propaganda. O sea, cuando uno está en guerra con otro, lo primero que hace es deshumanizarlo, decir que el otro es un monstruo, pues hay que acabar con él. Esto se ha visto siempre en todas las guerras. Bueno, en las guerras medievales quizá no, pero con las guerras modernas, con la imprenta, con la propaganda, ¿no? La Reina Negra fue eso. El problema de la Reina Negra es que aquí en España pues, hubo sectores que se la creyeron y se la siguen creyendo. Bueno, y en México también se la creen, pero los que se la creen no son precisamente los indígenas, la señora esta, la historia. Fue una de las primeras operaciones periodo de propaganda política. Pero hoy día se está utilizando también ya Claro. por los ciertos sectores políticos. Sí, porque una parte de la sociedad española lo ha hecho suya. Claro, y hay que europeizarse y hay que... No, eso. Y hoy día hay propaganda, hoy día también hay leyendas negras. Lo que pasa es que hay pueblos que por razones X son más resistentes y no se las creen. No se las creen. Y otros sí que se las creen. Esta es la gran diferencia. Sí, yo quería preguntarte que para estas fechas se cumple el 800 aniversario de la Catedral de Toledo y en su construcción y desarrollo influyó mucho Carlos V. Pues la verdad es que no lo sé, pero es muy probable. En Toledo hay una tradición que es muy anterior a Carlos V, ¿no? Ten en cuenta que en Toledo es el famoso concilio de Toledo, que algunos dicen que es el nacimiento de España. Es decir, yo la verdad es que no conozco este detalle. Es posible, es muy posible que sí, que influyera. Donde tuvo donde hay mucho, todavía se recuerda a Carlos V es en Logroño. En Logroño tuvo una relación muy especial Carlos V con Logroño. No sé exactamente por qué, pero lo de Toledo la verdad es que no lo conozco. Es que se cumple el 800 aniversario Ya. de la lo celebra. Y es una catedral muy bonita y maravillosa, de lo mejor de España. Bueno, es que Toledo es Toledo. Bueno, pues si os parece. Pues si os parece, pasamos al descanso, que nuestras mentes queden relajadas para la siguiente conferencia, que es de Jorge Buixavé, y bueno, será por supuesto tan interesantísima como estas dos que acabamos de escuchar. Hasta luego. Jorge.